Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emi Yeti. Y los primeros festivales generalistas, digamos los festivales que no eran exclusivos de cine documental, que empiezan a abrir espacio en sus programaciones para el cine documental, ¿no? Los festivales surgen ahí en Europa, ¿no? Digamos así, los primeros, que podríamos decir, ¿no? Así como dentro de una historiografía mundial, que es el Festival de Venecia, que surge en el gobierno de Mussolini. Entonces, el primer festival surge a partir de un gobierno fascista con esta intención de pasar las películas. Y lo que vemos hoy en día, digamos así, ¿no? Un poco para pensar en ese pasado, esa llegada de los festivales de afuera y lo que se genera adentro, ¿no? Desde adentro. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Hoy nos acompaña Bianca Salles Pires. Ella es licenciada en Ciencias Sociales y maestra en Sociología por la Universidad Federal Fluminense. Ella es doctora en Ciencias Humanas por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente realiza un postdoctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y también forma parte del grupo de investigación Festivales de Cine y Audiovisual, Historias, Políticas y Prácticas. Sus principales líneas de investigación son los públicos de cine, circuitos culturales de cine, festivales audiovisuales latinoamericanos, cineclubes y cine documental. Temas sobre los que ha publicado en libros y revistas especializadas. Y bueno, hoy nos viene a hablar sobre sus recientes investigaciones que ha realizado en el marco del postdoctorado aquí en el Departamento de Antropología en la UAM Iztapalapa, y vamos a hablar en particular del capítulo Ciudad, Itinerancia y Frontera, Festivales de Cine Documental en la primera década del siglo XXI en México. Este capítulo se encuentra dentro del libro Cine, Discurso y Estética, volumen 2. Este libro es editado por Procine y por la UACM y se origina en el seminario Epistemologías, Poética y Estéticas del Cine, del Laboratorio de Medios Audiovisuales de la UACM. Bienvenida, Bianca. Gracias. Un saludo a todas, todos y todes que nos escuchan. Es un gusto estar aquí participando de este podcast del Laboratorio de Antropología Visual. Y pues, ¿no? Pues vamos adelante. Es un libro que está disponible para bajar gratuitamente. Entonces eso también es algo que dejamos después el enlace para que puedan bajarlo. Muchísimas gracias, y seguramente va a haber muchísimos interesadas, pues justamente en el estudio de los festivales de cine y sobre todo del cine documental y su importancia social, pues parece ser nuevo, ¿no? Creo que nos gustaría un poco que nos cuentes desde cuándo comenzaron estos estudios y cuál es la relevancia dentro de las ciencias sociales. Gracias. Pues en realidad como venimos planteando desde de los grupos que piensan la importancia de los festivales en la América Latina, ¿no? Dentro de nuestra región, las primeras investigaciones y los primeros libros que hablan de festivales datan desde 1970, ¿no? Así como que ya empieza a pensar cuál es la importancia de los festivales para los realizadores principalmente en este primer momento. Y en México es muy reciente como las investigaciones que empiezan a abordar específicamente los festivales, ¿no? Hay todo un campo de investigación llamado Film Festival Studies,
que está centralizado en Europa, que piensa los festivales desde múltiples miradas, ¿no? Pensando la cuestión económica, el turismo, para la legitimación de películas, para el tránsito de realizadores y también para los públicos. Pero en Latinoamérica tenemos unas primeros libros colectivos organizados. Uno de ellos fue por Ana Rosas Mantecón y Leandro González, que habla exacto, se pregunta sobre los públicos, ¿no? ¿Dónde están los públicos de Latinoamérica? Y ahí hay varios capítulos que abordan y tratan de los festivales latinoamericanos. Hay también algunos primeros intentos de hacer dossiers, uno en Chile por María Paz Pirani y Aida Vallejo, y otros 2 en Brasil, organizado en La Rebeca, que es una revista de cinema y audiovisual, donde se encuentran algunos textos, pero la importancia de pensar los festivales desde donde yo también estoy planteando aquí en México es pensarlo dentro de las culturas audiovisuales del siglo XXI, ¿no? Creo que eso es algo... no se puede pensar las culturas audiovisuales del siglo XXI sin pensar en los festivales, más bien. Más do que pensarlo como un campo apartado de investigación, me interesa pensar cómo los estudios culturales latinoamericanos nos ayudan a pensar nuestras realidades y la importancia de los festivales en los contextos mexicanos, ¿no? Y ahí creo que también es un campo de estudio muy multidisciplinario, ¿no? Y creo que eso es algo muy característico también. Hay gente de la historia, antropología, sociología, de la comunicación, del cine. Entonces hay como aportaciones desde distintas formaciones. Ok, claro, y bueno, tú en este capítulo nos presentas un panorama de los festivales de cine en el cual destaca algo que es justamente las escuelas de cine y las escuelas pues que imparten ciencias sociales, que han tenido un rol importante en la promoción del cine documental. Cuéntanos un poco más sobre esto y cómo ha sido justamente esta labor de promocionar el cine a partir de las escuelas. Creo que un punto importante para entender ese capítulo es que él es basado mucho en documentación, ¿no? En análisis de documentación para entender este pasado. Él fue el primer texto que escribí, así como primero borrador, digamos así, y un poco me interesaba entender, ¿no? Así, para entender los festivales de hoy en día, actuales, cómo empiezan este movimiento de los festivales en México, ¿no? Entonces sería este primer esfuerzo de sistematización de estos datos y mucho realizado a partir de documentación de los festivales, de lo que está no anuario del cine mexicano también, y también de entrevistas, ¿no? Con algunos realizadores y programadores. Entonces es desde ahí que empiezo a juntar este rompecabezas y en realidad lo que percibo, al menos restritamente, ¿no? Al cine documental, es la importancia exacta de las escuelas de cine, ¿no? Que empiezan a hacer sus primeras convocatorias específicas con una línea de cine documental desde los 90, y los primeros festivales generalistas, digamos, los festivales que no eran exclusivos de cine documental, que empiezan a abrir espacio en sus programaciones para el cine documental, ¿no? Entonces esto son 2 llaves importantes. Una es la formación, que empieza también a promocionar que las primeras obras primas de documental, ¿no? Como una línea específica de financiación para que los estudiantes hicieran cine documental. Y también esta parte de las ciencias sociales de empezar las primeras muestras de cine, ¿no? Que tenían como principalmente como referencia el cine etnográfico y también el documental, ¿no? Pensando también el documental como material de visionado para información para un cientista social. Entonces ahí vemos como las primeras, un primer intento desde el CIESAS, ¿no? del cine testimonial, que es una muestra que ocurre algunas ediciones en Oaxaca, otras en Jalapa,
y después se va a Brasil hasta ser descontinuada. También vemos en Ciudad de México, a partir de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, que después se conforma también en el Etnoscopio, ¿no? Que es una asociación civil de antropólogos, ¿no? Conformada por antropólogos, que empiezan primero las jornadas de antropología visual y después se conforma no Cine Entre Culturas, ¿no? Que es una muestra internacional de documental etnográfico que conforma parte del DocsDF. Entonces es como los propios antropólogos, digamos así, los cientistas sociales empiezan a programar muestras específicas dentro de festivales de cine, ¿no? Que están ahí surgiendo en este periodo también. Los primeros festivales exclusivos de cine documental, el primero podemos decir que es el Escenario, que surge desde el CCC en 1996. En los 2000 tenemos el Contra el Silencio Todas las Voces. Y ya en 2006 son los dos primeros, que es DocsDF y Ambulante, que son anuales, ¿no? Entonces estos primeros también es interesante pensar que ellos ocurrían desde las escuelas, ¿no? Desde la Escuela de Cine y de la Comunicación y Sociología, que son los fundadores de Contra el Silencio, y muy vinculados a la UAM Xochimilco, ¿no? Y la UNAM. Entonces es como festivales que tienen esa temporalidad bianual, ¿no? Como un poco los congresos y la lógica académica. Ya después es que empezamos a ver como estos primeros intentos de programar el cine etnográfico dentro de la programación de festivales, ya con una lógica, ¿no? Que DocsDF y Ambulante, con esta lógica de un evento anual, ¿no? Con una preocupación de una temporalidad más relacionada a los circuitos internacionales de festivales. También tuvimos en este primer periodo un evento que ocurrió en Tijuana, o Bordox, para no dejarlo de afuera, y que también tenía esa temporalidad bianual, ¿no? Y era hecho a partir de la universidad de allá. Entonces como que hay como toda una influencia y una importancia de las universidades también para empezar a conformar estos primeros intentos de festivales y de muestras de cine y dar difusión al cine documental, a las mesas de conversatorio, ¿no? Porque el festival también es importante pensarlo como un poco esta fiesta anual, ¿no? Esa celebración del cine documental que ocurre en un tiempo espacio específico. Entonces es una semana donde todo se voltea a ver cine documental, a platicar sobre eso. Los públicos encuentran una programación como muy plural y diversa y la ven de manera asociativa. Entonces hay como maneras, ¿no? Que yo planteo un poco de ir al festival para los públicos, que es diferente de ver un documental a lo largo del año, digamos, ¿no? Ok, y sí, bueno, igual hay varios festivales de cine que se han desarrollado en el país, algunos pues de una larga trayectoria ya y otros que su vida ha sido corta, pero que también han sido como muy significativos, ¿no? Entonces, pues creo que algo que nos interesa un poco, pues plantearnos es por qué tú crees desde la investigación que has hecho que algunos festivales pues justo no han podido seguir o mantenerse. Sí, ahí yo creo que es algo que tenemos en común en Latinoamérica y que en un caso mexicano tiene mucho que ver con las discontinuidades también de las políticas públicas, ¿no? Los festivales son eventos efímeros que como estaba diciendo un poco antes, ¿no? Así de que juntan como los realizadores, los públicos, una cantidad grande de películas que ocupan la ciudad y muchas veces promoviendo pues funciones al aire libre, ocupando espacios de las universidades, foros, cineclubes, ¿no? Y salas de cine independientes, dependiendo de la ciudad en donde esté. Y eso genera como todo un movimiento alrededor del cine y que tiene un costo, ¿no? Entonces cuando miramos un poco lo que he profundizado ahora a partir también de Jalapa, es que la gestión de los festivales muchas veces es hecha a partir del activismo, del amor al cine
y no a través de relaciones laborales, ¿no? Entonces ese es un primer punto, ¿no? Cómo sostener festivales. Primero, cómo entender su importancia dentro de las culturas audiovisuales del siglo XXI. Y ahí hay que pensar que hay varios tipos de festivales, ¿no? Y cuando hablamos de festivales de cine documental, estamos hablando de casos específicos de festivales que son más chicos, ¿no? Que son festivales considerados de nicho por tratar específicamente del cine documental, que a la vez la producción de cine documental en los últimos años en México suma más de 40% de la producción nacional de largometraje. Entonces es como pensar, ok, estamos apoyando la realización de películas documentales que se ha expandido mucho en los últimos años, está súper chido, pero ¿dónde se exhiben estos documentales, no? Es la pregunta que queda. Y ahí para entender un poco de por dónde circulan esta producción mexicana y internacional en el país, el rol de los festivales es fundamental, ¿no? Como ventana de visionado, como espacio donde se generan también conversatorios sobre temáticas importantes sociales, ¿no? Donde a partir de la película resuena también con los asistentes ahí y que genera pues verdaderos pues debates públicos, ¿no? Sobre temas relevantes. Y también la importancia de financiación, ¿no? De proyectos en desarrollo. Entonces hay varios tipos de festivales de cine documental también y cada uno juega un poco un rol en este circuito que se ve fortalecido a partir de la existencia de los festivales. Pero mantener estos festivales, lograr las financiaciones, las aportaciones públicas han cambiado mucho a lo largo de los años. Las aportaciones de los gobiernos locales también, si pensamos en festivales que ocurren en otras ciudades, en otros estados del país, yo creo que eso es también fundamental pensar, ¿no? Como la descentralización a partir de los festivales y también toda una red que existe a partir de las convocatorias. Entonces si termina la convocatoria, se cambia la convocatoria, si la propia persona que es gestora y gana poco o nada por tocar el festival, pues consigue otro trabajo, pues se descontinúa, ¿no? Entonces es una realidad que tristemente no es apenas de México, pero que pues tiene que ver como que las interferencias de nuestros cambios gubernamentales y cambios en las políticas públicas sí influyen mucho en cómo se hace o no los festivales, ¿no? Claro, hay un recorte sustancial siempre en el ámbito de la cultura, ¿no? Sí, y bueno, creo que México no es la excepción y que Latinoamérica lo va pues arrastrando, ¿no? Pero también creo que, por ejemplo, en el caso de México, pues tú nos presentas datos importantes, que es, por ejemplo, el primer festival de cine que tenía como nombre Reseña Mundial de los Festivales Cinematográficos, que es el preámbulo de otros festivales de cine. Y creo que pues es también un parteaguas para el resto de festivales con los que contamos. No sé si podrías contarnos resumidamente cómo ha sido la trayectoria de los festivales de cine y cómo por fin pues dieron pie a estos festivales de cine documental específicamente en México, ¿no? Ajá. Es interesante pensar el primer festival, como que podemos decir así, que es la reseña de festivales, que es creada exacto en un contexto de expansión de los del primer momento de los festivales, ¿no? Los festivales surgen ahí en Europa, ¿no? Digamos así, los primeros, que podríamos decir, ¿no? Así como dentro de una historiografía mundial, que es el Festival de Venecia, que surge en el gobierno de Mussolini. Entonces, el primer festival surge a partir de un gobierno fascista con esta intención de pasar las películas pro gobierno. Y el Festival de Cannes, que surge, que la primera edición es organizada antes de la Segunda Guerra, pero que tiene que se interrumpir y que regresa apenas ya en los finales de los 40, ¿no? Cuando termina la guerra. Que surge exacto para ser como un contrapunto a esta lógica, ¿no? Surge con apoyo también de Estados Unidos en este primer momento
y después se transforma en lo que conocemos de Cannes hoy, ¿no? Que tiene también sus subdivisiones internas para pensar también los cines desde otras miradas. En América Latina es importante pensar también que esas historias son un poco, por más que podamos pensar que el primero fue en Italia, hay una serie de festivales que surgen y experiencias latinoamericanas ya en los 50, 60, ¿no? Entonces también es importante conocer más de nuestros festivales para entender que no todo viene de afuera, ¿no? Como que es un poco en paralelo y a partir de nuestras realidades locales. Entonces tenemos el Festival de Sodré en Uruguay, ya también así con un importante rol del cine documental y un importante espacio para el cine documental y cine latinoamericano en este periodo. Y la reseña mundial surge un poco atrelada al turismo también, ¿no? Como que entonces es el primer esfuerzo nacional de hacer una reseña que ocurre en Ciudad de México y Acapulco, y después se cambia a Acapulco y allá se queda como por casi 8 ediciones, hasta 1968 cuando se descontinúa. Es importante pensar también en la importancia de esta fecha para el país. Pero es una reseña de otros festivales, ¿no? Entonces, el primer festival en México no surge como un festival competitivo, más bien es una reseña de otros festivales. Entonces, en un primer año vienen películas principalmente de los festivales europeos y después también de festivales latinoamericanos, como Mar del Plata y el FICO también en Río en los 60. Entonces, era como una gran festejo alrededor de cines. Y es importante pensar que eran cines que no llegaban muchas veces, ¿no? Por ejemplo, pensando en cine documental, Agnes Varda vino a la reseña, ¿no? No me acuerdo exactamente el año, pero ella estuvo en Acapulco. Entonces, como que también era un festival que es recordado mucho por sus alfombras rojas, por un poco este turismo que generaba en Acapulco a partir del festival. Pero ha tenido una programación bastante interesante también, ¿no? Que no ha sido investigada, así estudiada, como no hay un texto que hable exactamente sobre eso, pero he conseguido alguna documentación y por ahí como hago un poco esas afirmaciones, ¿no? Cuando ella se descontinúa, ¿no? Ella viene para la Ciudad de México, regresa para la Ciudad de México, es el periodo que también se está construyendo la Cineteca, ¿no? Y si cambia, deja de existir la reseña y pasa a existir la muestra internacional de cine de la Cineteca, que sigue activa hasta la fecha y que es un importante también espacio para, como otra vez como una muestra, ¿no? Así de enseñar un poco del cine mundial. Que en los 70 era una fiebre. Hay como un cortito que exacto hecho en 1974 que es sobre la muestra y se ve así los Cine Roble como llenísimo de gente, la gente como peleando para entrar a las películas porque era quizás la única oportunidad de ver películas que no llegaban a los circuitos, ¿no? Yo creo que pensar los festivales en México es pensar también en nuestro circuito, ¿no? Que es como los circuitos exhibidor comercial, con los cambios en los finales de desde los 90 a inicios de los 2000, hay una concentración de las salas de cine en los centros comerciales, hay una disminución de la diversidad cultural en las carteleras y los festivales surgen exacto en este momento también, o crecen, ¿no? El número de festivales crece en el país también en un contexto de disminución de la diversificación. Y los festivales pues de Guadalajara, de Morelia, que son los más grandes y que tiene este rol quizás más de la industria también, ¿no? De conectar la industria mexicana con las industrias exteriores, la legitimación, los premios y todo eso. Y después los primeros festivales de cine documental, pensados dentro de lógicas que son bastante diferentes. También si pensamos, o Bordeaux surge en Baja California, pero en los primeros años es bianual porque también va al sur de Estados Unidos.
hace itinerancias por Baja California, no se queda apenas en Tijuana, pero también va a Mexicali y otras ciudades. Ambulante surge como un festival descentralizado, en el sentido de que tiene una programación que es realizada a partir de Ciudad de México, pero que viaja el país. En esta primera década, que es la tratada en el libro, pues llega a 15 estados, ¿no? Así, entonces, no, creo que en la segunda década, perdón. Pero pues en estos años se está creciendo y ya hay un otro texto donde habla específicamente de los públicos de ambulante. Y ahí de 2012 a 2015 llega a 16 estados, ¿no? Entonces es una lógica de festival bastante diferente también, en ese sentido de pensar como el tránsito, ¿no? Y si miramos al primer festival, la reseña ya era así también, ¿no? Ya tenía la descentralización desde el principio. Entonces también es importante pensar, y ahí creo que ojalá más gente se anime a investigar los festivales, las historias de los festivales y desde múltiples miradas posibles, para entender también cómo estas importancias, esas microhistorias de los festivales y para la legitimación, para el tránsito de películas, para la formación de públicos, ¿no? Y los festivales de cine documental entran un poco en este contexto ya del siglo XXI, principalmente, donde crece mucho la producción de cine documental en todo el mundo, también impulsionada por las transformaciones tecnológicas, por la manera más accesible de se realizar cine documental, y pues son espacios de visionado y de tránsito de estas películas, ¿no? Entonces es como por ahí un poco me gusta pensar los festivales, y principalmente este capítulo que es como entender un poco de este circuito que se va generando, ¿no? En el inicio del siglo XXI. No sabía este dato de Agnes Barda, me parece un dato muy bonito, la verdad, qué alegría que haya podido estar en este festival. Y bueno, también un poco lo que vemos en este capítulo es la urgencia de descentralizar los festivales, ¿no? Y creo que los festivales de cine documental han jugado un rol importante para este objetivo. No sé si igual podrías hablarnos de esto. Sí, en el capítulo, un de los apartados es exacto los festivales de Ciudad de México y su descentralización, y los festivales como de otros lados, ¿no? Digamos así, que son los 6 eventos que trato en este capítulo, que fueron los que existieron en esta década de los 2000 a 2009. Lo que vemos es, primero, como desde la Ciudad de México, que son los que se fundan primero, hay un esfuerzo desde el principio de descentralizar. Entonces, Contra el Silencio, Todas las Voces, desde su segunda edición, ya hace una convocatoria a espacios, a las universidades de otros lados, primero empiezan así, que quieran recibir la programación. Entonces es como una convocatoria para el envío de la programación para otras ciudades, ¿no? Y ya desde la primera convocatoria hay respuesta y hay como la programación ya se empieza a difundir en otras regiones. En el libro están todos los datos especificados. Ambulante también surge en un primer momento en 2006 como atrelado ao Cinépolis, pero a partir de 2009 empieza a ocupar también otros espacios, ¿no? En cada una de las ciudades visitadas por la gira. Entonces también es un festival que desde el principio piensa la exhibición del cine documental, crear espacios para la exhibición del cine documental en varios estados del país. Y DocsMX, que es un festival quizás que sea más característico de la Ciudad de México, ¿no? Que se transforma en DocsMX cuando la ciudad también cambia de nombre, pero que siempre también ha apoyado otros festivales, ¿no? Y creo que eso también es algo bastante característico, ¿no? De, ok, creamos un festival en esta ciudad, pero también vamos a hacer giras locales, vamos a hacer préstamo de ciclos, ¿no? El festival, por ejemplo, el festival Bordox, que ocurría en Tijuana, en la frontera, ¿no? Ahí, pero con centro ahí en Tijuana, pues ha recibido en su primera edición en 2003 apoyo de Contra el Silencio, Todas las Voces, en las siguientes ediciones de DocsMX. Entonces siempre tuvo esta relación también con el centro, ¿no? Y pensando también en la centralidad
de Ciudad de México a nivel nacional. El Festival de la Memoria, que es un otro festival que trato en el capítulo, es un festival que surge en Morelia, en Tepoztlán, se queda ahí entre la capital de Morelia y Tepoztlán. Y es un festival que es fundado por cineastas. Adriana Isla es una de las fundadoras, y es un festival que un poco también trata de, vamos a crear un festival en otro estado, ¿no? Que es Bordox, el Festival de la Memoria en Morelia, y Uzanat, que funciona en Colima. Entonces son como 3 festivales que surgen también en esta primera década, que ya surgen en otros estados, digamos, ¿no? El de la Memoria es descontinuado en 2016, y el Bordeaux también en 2013, y Uzanat es lo único fuera de la capital que sigue activo. Los 3 surgen de las universidades también locales, desde de realizadores, pero también que tenían, que trabajaban en universidades, ¿no? De Morelia, de Zanate y de Baja California. Entonces también esta importancia de los profesores, ¿no? Los profesores investigadores documentalistas en hacer y crear sus propios festivales, y todos ellos hacen itinerancias, ¿no? Como estatales, digamos. Entonces esta importancia de como casi un modo operante de los festivales de cine documental en México, de siempre tener como préstamo de ciclos o itinerancias como modo de funcionamiento, de funcionar. Y que también es algo que genera y atrela mucho los festivales de cine documental a ese un poco activismo de la exhibición, ¿no? De hacer tránsito, de hacer estas películas llegar al mayor número posible de públicos, que no siempre es fácil. Y también generar como este viaje de los realizadores, ¿no? Por el país. Que también genera, ahora que estoy investigando Jalapa, también genera como, pues, que los públicos también se encuentren con los realizadores y realizadores de películas que a lo mejor jamás podrían escuchar en una charla. También se anime a partir de eso a hacer sus propios documentales, ¿no? Entonces también este acercamiento no apenas de las películas, pero también de todos los realizadores, de todo lo que está por detrás de hacer una investigación para un documental, también siento que ha como dejado semillas por ahí para que otros festivales surjan con otras perspectivas, festivales locales surjan con otras perspectivas, pero también animando a que más personas hagan cine documental, ¿no? Que creo que en el caso de Jalapa y Veracruz, como un estado, ha sido bastante claro, ¿no? La existencia y de hecho como algunos documentalistas que hoy están haciendo sus primeros largos o llegando a festivales a niveles nacionales, empiezan sus primeras realizaciones a partir de Reto Docs que ocurre en Jalapa, ¿no? O porque tienen sus primeros apoyos de preproducción o no medio camino a partir de Docs, o porque trabajaron en ambulante como voluntarios y como enlaces y a partir de ahí empiezan a gestionar sus propios espacios de exhibición. No me gusta pensar como que es como lo que viene de afuera influye en lo que en realidad ya existía. En el caso de Jalapa, una pulsión, un circuito de festival de cineclubes que es desde los 70, ¿no? 60, 70 ya hay como todo un recurrente cambio generacional, pero siempre existieron muchos cineclubes, ¿no? A lo mejor estos festivales llegan a un momento de un poco de desarticulación del circuito. Las salas de cine antiguas estaban cerrando en el paso para los 2000. Hay como un poco un vacío dejado por pues, de ese deshacer, ¿no? De cómo se organizaba el circuito de cine local. Y que esos festivales que vienen de afuera a lo mejor como un poco como una lluvia llega a reactivar, ¿no? Las semillas que ya estaban. Y ahí
podemos pensar en los muchísimos eventos que surgen con otras perspectivas, ¿no? Dando espacio a la producción local también. Entonces creo que pensar y entender más de los circuitos culturales, pensando en cineclubes, festivales y toda esta retroalimentación que existe, es fundamental para entender lo que vivimos hoy, ¿no? Sí. Claro, y bueno, y justo ahora que estás investigando un poco sobre los circuitos culturales de cine en Veracruz enfocados en estas experiencias de exhibición de cine documental y su recepción, quizá podrías adelantarnos un poquito más. Digo, ya nos platicaste brevemente, pero quizá nos puedas adelantar algo que es un poco de la investigación que estás realizando en este momento. Sí, claro. Yo creo que es eso, ¿no? Como que pensar que cuando enfocándome, ¿no?, hacia a una experiencia específica, que fue un poco la intención de irme a Veracruz y a Jalapa, vemos que, pues, por un lado, la importancia que Jalapa ha tenido a nivel nacional, ¿no? Y ahí yo creo que es importante para entender cómo esas otras experiencias, ¿no? Que muchas veces en México quedamos muy centralizados a todo lo que ocurre en Ciudad de México. Y esas historias locales o esas otras historias, digamos así, están por ser contadas, ¿no? Hay como algunos primeros libros y reflexiones que hablan de las transformaciones en los circuitos de salas de cine de Jalapa. Raciel, que es un profesor de la UB, hizo un libro que se llama Jalapa sin variedades, que era un nombre de una sala de cine local que fue cerrada, y habla un poco de esas transformaciones, un poco a la par de los estudios culturales latinoamericanos, de toda esa discusión, que la UAMI fue fundamental también, las referencias de Canclini y todo lo que se produjo aquí en cuanto a grupos de investigación. Pero estas historias locales todavía están como por hacerse, ¿no? Así como las historias de los festivales, ¿no? Las dos historias de los festivales a nivel nacional. Entonces, y cuanto más he profundizado en las referencias documentales, digamos así, hemerográficas y documentaciones de los espacios, vemos que desde los 60 hay un tránsito de películas en el país que viene mucho por maletas diplomáticas y que pasaban por Jalapa, ¿no? Esas películas de 16 milímetros, de 35 milímetros, dentro de la realidad nacional, digamos así, del circuito nacional, iban a Jalapa, ¿no? Entonces eso es un primer punto, ¿no? Entender que esa historia de los cineclubismo, del activismo por hacer llegar las películas ya es algo que existe en la ciudad desde mucho antes. Creo que hay una característica que es una ciudad universitaria, ¿no? Así que la UB es central y los cineclubes a partir de la UB han sido fundamentales en esa historia. Nombres importantes de la historia de cine, de la distribución de cine, han pasado por Jalapa. Entonces he tratado de hablar hacer entrevistas a estas personas y creo que y buscar entender un poco de esa trayectoria, ¿no? Así, de esa sociohistoria, como me gusta nombrar. Y lo que vemos hoy en día, digamos así, ¿no? Un poco para pensar en ese pasado, esa llegada de los festivales de afuera y lo que se genera adentro, ¿no? Desde adentro. Vemos el cine documental está presente en la cartelera, ¿no? De cineclubes y salas de cine independientes de Jalapa. Está presente como todo mes, cada uno de sus varios cineclubes que existen exhiben cine documental mexicano principalmente. Todavía es un poquito complicado el acercamiento a los públicos, ¿no? Pensando en las entrevistas con los gestores de esos espacios, porque varía mucho, ¿no? Hay documentales que llegan a muchísima gente y hay documentales que a veces no llega a nadie, ¿no? Entonces también el cine documental específicamente sigue siendo un cine de nicho, ¿no? Claro que por ser universitaria, muchos universitarios de las humanidades principalmente llegan a estas exhibiciones, pero varía mucho, ¿no? La asistencia, digamos así,
pero me parece importante que esté presente, ¿no? Y ahí es como estos cineclubes, ahí es un poco la investigación que hago ahora, es cómo pensar estrategia para que esos cineclubes atraigan más públicos, cómo jugar con la programación, porque me acuerdo de un ejemplo que para mí fue como mujer, me queda muy claro por qué los dos públicos no llegaron, pero muchas veces para un programador que tampoco es formado en programación y que está ahí tocando su cineclub, un ejemplo fue como durante el 8 de marzo, que programó una película sobre, no me acuerdo el nombre de la película, no me acuerdo si le me citó, pero que hablaba sobre los feminicidios. Él dijo, pues tuvo un engagement en las redes sociales, mucha gente dio like, pero nadie llegó. Yo pues es que, yo en mi cabeza, ¿no? Pues es que pues una mujer no quiere ver una película sobre desapariciones, sobre feminicidios y más en ese día, ¿no? Entonces también creo que hay como todo un reto, ¿no? De cómo los programadores piensan sus cineclubes y se ajustan a los deseos de su público sin perder su esencia, y cómo van a partir de ahí conociendo, ¿no? Y eso tarda, ¿no? Demora un tiempo a conocer sus públicos, la gente que es más presente. Y en Jalapa hay como, hay cineclubes como con una programación más internacional que hace todo este enlace con las embajadas de otros países para traer ciclos a Jalapa, como el Centro Recreativo Jalapeño, que es organizado desde la red de jalapeñas de cineclubes. Hay cineclubes que ocurren en bares locales, entonces que hay un espacio dentro de un restaurante, bar, hay un espacio específico para la programación, y que es La Moderna y La Bruja del Centro. Entonces son dos cineclubes y la otra también, y La Central, son espacios que son bares que reciben o que semanalmente tienen una cartelera de cineclub, entonces que hay como una manera específica de exhibirlos. Y hay como espacios del gobierno, como la Galería de Arte Contemporánea, ahora apenas se abrió otra vez el Ágora de la Ciudad. Y hay cineclubes pues en las orillas o con actividades puntuales. Hay cineclubes en el bosque, como el Quiltro, que está en Coatepec, en el camino entre Jalapa y Coatepec, pero que también tiene una programación de cine documental muy presente. Y cada uno de esos espacios, ojalá no haya me olvidado alguno, pero cada uno de esos espacios tiene su público cautivo, digamos así, y atrae públicos fluctuantes, ¿no? Así podemos pensar. Y en las encuestas, pues 90% de los encuestados dicen haber visto algún cine documental en el último año. Entonces son personas que sí ven cine documental, ¿no? Entonces es una cuestión de seguir impulsando el cine documental para que cada vez más gente llegue a verlos, y quizás pensar también en estas estrategias de programación, ¿no? Y también los festivales veracruzanos, hay siempre mucho cine documental, ¿no? Los festivales, he tenido la oportunidad de ir a 3 festivales este año que ocurrieron en el último mes, básicamente, que fue la muestra de Veracruz, de la Cineteca de Veracruz, el FEVER, que es el Festival de Cortometrajes Veracruzano, y el FICO, que es el Festival Internacional de Cine de Orizaba, que son 3 festivales con una programación bastante diferente, específica, así, con características muy particulares cada uno de ellos, pero en los 3 está el cine documental, ¿no? Y el cine documental veracruzano también. Entonces es como pues ese esfuerzo de impulsar también como la producción local, la producción estatal, que no encuentra muchas veces espacio en la programación de los otros festivales, los festivales de Ciudad de México, los festivales más centrales y más importantes en cuanto a estrategia de legitimación, pero que sí tiene su público, ¿no? Y eso me pareció muy interesante ahora que estuve allá, porque si no son festivales masivos, por ejemplo, el FEVER hubo pues funciones hizo la función inaugural de un largometraje documental que es Río de Sapos, que ha tenido una visibilidad, participó de festivales importantes a nivel nacional, ganó premio en Doxemex, pero se exhibió en Jalitic, ¿no? Que es una plazoleta
pública, entonces fue una función al aire libre y cuando llegué había más de 100 personas ahí, ¿no? Y es un lugar que otros festivales venidos de afuera siempre han ocupado y que en los 60 había como proyecciones ahí también. Entonces es bastante bonito ver que siendo un cine documental veracruzano la gente llega, ¿no? Entonces como creo que hay como todo un trabajo de formación de público por hacerse, toda una preocupación con la discontinuidad de las políticas públicas, porque afortunadamente los gestores culturales de Jalapa y Veracruz han tenido también como se han adaptado a las nuevas líneas de Focine y han logrado bajar recursos para sus cineclubes y para los festivales, y siempre está este temor, ¿no?, de la discontinuidad también de una política pública local para la exhibición de cine que estuvo activa en los 2 últimos años y que ahora no se sabe si se va a seguir. Entonces como que también desde hay que ver, ¿no?, la Secretaría de Cultura de Veracruz. Creo que eso sería. Ok, Bianca, pues muchísimas gracias por compartirnos pues todo esto y este adelanto de tu investigación sobre los festivales y los circuitos de cine. Y bueno, pues nos encantaría también quizá que nos puedas compartir algún dato o tip o referencia bibliográfica para quienes estén interesadas en el estudio de los públicos y de los festivales de cine. Claro que sí. Primero, que bajen el libro que está disponible en la página de Procine, es gratuito. También a los que viven en Ciudad de México y quieran pedirlo en físico es posible, escriban a Procine, y pidan el libro y lo pueden tenerlo como en papel también. Ahí hay varias referencias un poco a nivel pues latinoamericano y nacional. Siento que este libro que cité en el inicio de Ana Rosas Mantecón y Leandro González, Cines Latinoamericanos en Circulación en busca del público perdido, que ha sido publicado aquí por la UAMI en 2020, es una referencia porque trae como textos de varios investigadores latinoamericanos que piensan los festivales en sus realidades, ¿no? Entonces hay textos de Chile, de Argentina, de Brasil. Entonces también abre el panorama, digamos así, de los festivales en Latinoamérica. Y también habla de los públicos, ¿no?, que es un tema importante. Hay 2 monográficos, dosieres que fueron organizados también en Latinoamérica, uno por María Paz Peirón y Aida Vallejo en Chile, en la revista Comunicación y Medios de 2020, que habla sobre los festivales de cine en América Latina, historias y nuevas perspectivas. Ahí van a encontrar también muchas referencias. Y otros 2 que fueron organizados en Brasil, ahí sí como en Rebeca, en 2020 y 2021, por Isabel Melo, Juliana Muy Laerte y Tete Matos. Y hay fueron dos volúmenes específicamente sobre festivales y muestras audiovisuales en la región. Hay algunas contribuciones en español y otras muchas en portugués. Hay un texto de Antonio Sirión aquí de la universidad también que me parece fundamental, donde le habla otros modos de ver cine, nuevos espectadores y redes de cine independiente en México, y habla específicamente de festivales de cine documental. Fue publicado en la revista Desacatos, revistas de ciencias sociales, en 2018. Y creo que hay también un texto que no es de cine documental, pero de circuitos alternativos de exhibición de cine etnográfico, de Hugo Chávez, que ha sido publicado y que piensa la América Latina en Universitas, que es una revista, no me acuerdo de qué país, pero pues ahí están mis referencias. Y creo que quien quiera pensar los festivales de cine documental específicamente, están los 2 volúmenes también de Documentary Film Festivals, que es producido por esta red europea. Ahí hay también, en la página de ellos, hay toda una bibliografía, referencias bibliográficas sobre festivales en todo el mundo, entonces también es una referencia importante. Y publicaron, Aida Vallejo organizó 2 volúmenes de Documentary Film Festival junto con Erza Hilton, y también hay uno que se llama Film Festival Anthropology,
que fue organizado por María Paz Peirano y Aida Vallejo, que también es como una referencia para las ciencias sociales en los estudios de festivales. Y pues nada, hay como algunos textos que he publicado por ahí, en las referencias lo pueden consultar y pues ojalá más gente se anime, más estudiantes se animen a investigar los festivales dentro de esta cultura audiovisual, ¿no? Pensando en los públicos, el derecho de las audiencias, el derecho a la diversidad y también como un poco para entender la historia del cine nacional, que no es algo que yo haga como línea de investigación hasta el momento, pero entender el tránsito de realizadores también, ¿no? Que es algo que los festivales también tienen mucho a decir. Pues muchísimas gracias, Bianca, por compartir con nosotros todo esto, tus adelantos y demás. Pues ha sido una charla muy interesante y bueno, pues nos despedimos. Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Laguna. Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Sonia Pérez Toledo. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Encargada del Laboratorio de Antropología Visual y de la Preproducción, Carla Ballesteros. La producción y edición de audio está a cargo de Juan Ortiz. Y la música original es de Tenoch.